12 ya, güey. Son las 12 de la noche. Las 12, las puras 12. Es algo complicado hacer directos en un área donde la zona horaria es diferente a la que estoy acostumbrado a hacerlo, ¿no? La hora del centro, aquí estamos en la del Pacífico, son 2 horas de diferencia. Pero bueno, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión, este lugar que recibí, yo creo, alrededor de unos 20, 30 mensajes que acudiéramos a este lugar. Y bueno, David, tú tenías este conocimiento de este lugar desde hace mucho, también hace mucho tiempo, cuando estábamos en la página. ¿Te acuerdas que Así es. nos habían comentado de la casa, una casa embrujada en, ¿se puede decir la colonia? Es, pues me dijeron que no, la verdad. Me dijeron No, que no, pero sí hay varias personas que la conocen. Entonces, ok, yo en lo personal diría que no, por que la lo que persona. me dijeron Ok, las personas. bueno, una es que quieren guardar ese, o sea, no les quisiera traer los curiosos, ¿no? Las Me- personas que se brincan y... esa es una, y la otra es que la casa la rentan, pues. Entonces pues no pueden decir, sabes que la casa está embrujada, porque pues nadie la va a querer Nadie la va rentar. a querer, ok. Por eso que estamos viendo esta Así es. parte. Y bueno, ya está todo listo esta noche. Bienvenidos. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, amigos. Si nos están viendo ya en el centro. Y buenas noches aquí en Ensenada, Baja California. Una noche de terror, una noche de misterio. La verdad, yo me encuentro. ¿Cómo te lo explico? Emocionado porque voy a una nueva locación que pues ya ha pasado tanto tiempo de sustos y todo esto, pues de este lugar que me comentan que está cañón la energía, que la gente no dura y por lo quisieran saber. Por eso hemos traído esta noche también a mi buen amigo Frank, el guardián, maestro en ciencias ocultas, que nos estarás apoyando esta noche, Frank. Claro que sí, amigo. Aquí vamos a hacer presencia y esperemos a ver qué percibimos. Listo. Y pues David, pues tú ya que andas en todo esto, pues esta noche también nos toca. Después de yo creo que de 8 años, 9 años, nos toca juntarnos esta vez para realizar una de las exploraciones que yo creo que aquí en Ensenada, yo creo que seremos los primeros en hacer esta, Así esta es. transmisión en este lugar. A ver, dice, saludos a Oscar, amigo, muchas gracias. A Texas Tire también. Dice, buenas noches Ricky, manda saludos a Gladys y Sandra Gallegos, saludos. Amigo, pues vamos a darle inicio este, esta noche a este lugar que de entrada te puedo decir, oye, me extraña ese olor, un olor a tabaco, un olor, pues, pues algo raro. ¿Qué lugar? Oye, entre las historias de este es que hace varios años sucedió un lamentable accidente. Así es. Y bueno, pues es de eso de lo que se trata esta noche en este lugar. Que la gente... Hay cosas, David, que hasta los mismos renteros han dejado y no han vuelto, ¿eh? Eso es lo que nos comentaron los dueños. Hay cosas que están en la casa y que ni siquiera... Regresamos a Exactamente, recoger. no es ni siquiera de uno solo. O sea, son varias cosas que hay en la casa que son de varios inquilinos, ¿no? Entonces algo bien para esta noche. Amigos, yo lo único que les pido es que esta noche me ayuden a compartir porque... un saludo Diego, no hagas eso. Este, ayúdenos a compartir porque este lugar yo creo que merece la pena. Un lugar tan Tétrico. y sombrío, ¿eh? O sea, es un lugar que... ¿Sabes lo que me extraña? Es los perros. Fran, esta noche, al conocer la historia y a lo que también vienes a este lugar, ¿qué opinas, Fran? Pues más que nada hay que sentir toda esa energía que se cuenta que hay aquí en esta casa. Entonces, a eso venimos y hoy va a ser algo muy diferente. Ok, hoy que nos Y va a estar hablando más al ratito de eso, ¿verdad? claro que sí. Ok, perfecto. Eso para mí es muy especial. Que gracias por haber aceptado esa invitación de este lugar. Un lugar
que así como los pueden ver, y este lugar, tú David, es protagonista, en la historia macabra de la casa más embrujada de Ensenada. Precisamente en esta parte es donde ocurrió el accidente, ¿no? Que nos cuentan aquí las familias, o más bien las personas que nos recomendaron el lugar. Cuenta la historia que un niño de aproximadamente 6, 7 años cayó de las escaleras. Cayó de las escaleras hasta golpear con lo que está en la tabla en la parte de abajo, Okay. que está ahí donde está la bardita. Sí. Ahí golpeó de cabeza. Pero la historia que ahí murió el niño. Tuvo un accidente Tuvo un accidente. con un lamentable final. Así es. ¿Quién vive? Hola. Hoy sí bajamos. ¿Sabes, David? Hay lugares que guardan historias y leyendas como este, en especial. Nos comentaban que hay un sótano, pero que por la misma actividad lo sellaron. Que habían dos formas de entrar a ese sótano y una era por esta parte, no sé si alcancen a ver ahí, no sé si lo lleguen a distinguir, y esta parte, donde está esta puerta y está sellada. Porque la gente que llegó a vivir en este lugar comentaban que escuchaban gritos desgarradores dentro del lugar y además gruñidos y cosas como infernales, algo muy cañón. También Entonces, otra de las cosas, la parte esa que mencionabas ahorita, estaba abierta. ok, Estaba abierta. No sé bien qué estructura tenía la casa, o pues no lo platicaron, pero habían unas rejas en esa parte. ok. Entonces comentan las personas que a menudo miraban al niño, ahí detrás de esas rejas. Miraban al niño, pues la gente sale despavorida aquí. ¿Te imaginas? O sea, imagínate, Imagínate ese que- escenario. O sea, ya la casa está un poco vandalizada, y eso que aún no se saben, o sea, así lo que sucede en la casa. Y lo digo vandalizado porque puedes encontrar ya ventanas rotas y un lugar que imagínate que incluso abandonen sus cosas, ¿eh? Hay una casa en Monterrey parecida a la historia, algo parecido, pero esto sucedió con un viejito. Pero aquí estás hablando de familias que no duran ni la semana y muchas veces ni vuelven por el depósito, ¿eh? Incluso una ventana quebrada se ve ahí, mira. Sí, lo que les comentaba, que ya, o sea, sin saber mucho o bien la historia, y empiezan a vandalizar. Dice Ricky, ¿qué casa es? Yo soy de Ensenada. Pues yo creo que, yo lo que no me gustaría es que por mi culpa lleguen curiosos a la casa y empiecen a, porque esa fue la primera que nos pidieron que está la casa, pero no, No dijéramos la ubicación. exactamente. Hola. Oye, aquí está heladísimo, ¿eh? Heladísimo este cuarto. ¿Creen que tenga algo que ver esto? Pues puede ser. La energía fluye demasiado fuerte. Está heladísimo, ¿eh? Hay algo más. ¿Recuerdan los espejos que abren portales? ¿Sí lo recuerdan? Sí es. Pues miren, está heladísimo. Los espejos son medios de comunicación de los seres malignos que pueden hacer presencia en cualquier momento. Ok, qué interesante. A ver, quiero mandarle saludos a Yolanda Suárez, muchas gracias, amiga. También a Lupita González, saludos Ricky, es de Palm Springs, California. Me encantan tus directos. Gracias, amiga. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola. Me dio un escalofrío. Es que está en este cañón. lugar. Yo tengo un dolor en la pierna izquierda. Ahora yo voy a empezar con mis achaques. Yo creo que no. Así no es que sea la edad o algo. Está cañón aquí, ¿eh?
Y sí, mira, sí he empezado a vandalizar el lugar. Y Oh, fíjate, una arañota. Esa no es una... No, acércate nada, güey. O esa no es una tarántula, güey, no sé qué sea, güey. Fíjate que las orillas hay más telaraña. Hay que tener cuidado que no nos saque una araña aquí. No, güey, cállate, güey. Arriba, en el techo, mira. Ay, no manches, se me fue la saliva, güey, del susto, güey. No, 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 hay que movernos de aquí. Les voy a comentar algo antes de que empecemos con el tema de no borren mensajes. Lo está haciendo YouTube, hay que leer un poco las políticas de los mensajes, porque solamente hay tres moderadores y ninguno de los tres ha borrado mensajes. Solamente lo hace con mensajes repetitivos, o sea que tengan cuidado de no repetir el mismo mensaje, porque los moderadores de Google los eliminan. Dice Ricky, yo soy de Ensenada y me gusta mucho esto. Si lo pudiera acompañar en una transmisión aquí en Ensenada, porfa, saludos. Mire, con mucho gusto, pero yo ya mañana salimos para Tijuana, Baja California, y allá cerramos este tour. Pero qué más que con este lugar, ¿eh? Con este lugar tan sorprendente. Niño, Pues yo creo que esta parte yo creo que sería la más cargada de energía, ¿no? hey, escuché como movimiento aquí en la puerta. Me llama mucho, mucho, mucho la atención. Hola. ¿Qué es eso? El terror, la estaba. Fui yo, ¿Eh? fui yo. Me recargué aquí y... Oh, ya, no, ya. ¡Ey! Miren, vamos a ver algo. Niño. Otra vez ando cayendo. Esto pesado. Comentaron también que en la casa Ajá. azotaban puertas, tiraban cosas. Hola. Güey. Oye, estoy demasiado exaltado, güey. Me siento raro. ¿Y usted, Frank, cómo se encuentra? Se siente pesado el ambiente, Está pesado. muy fuerte, muy intenso. Sientes esa frialdad. Está cañón. Hola. Tú cerraste la puerta. Sí, está cerrado. De hecho, la reja de fuera está cerrada, ¿eh?
La reja está cerrada y Esa es la está. reja cuando entramos. Se siente horrible el ambiente aquí, ¿eh? Escuché que algo sonó. ¡Ey! Hola. Está raro. ¿Vas a creer que me siento más tenso en este lugar que Sí, lo que me duele la sentí ayer espalda. en el Riviera? Ya. Ya debe de ser así. No se me llama mucho la atención este cuarto, pero. Fran, ¿qué puedes percibir? Se siente tenso el ambiente. Sientes esa frialdad, Sí, esa, no sé, ese ambiente pesado. ok. Quiere decir que aquí hay algo muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Como los seres así no pasan del mundo a donde deben de estar, se quedan impregnados en donde un tiempo fue Espérame, déjame un comentario. Les pido a los moderadores que dejemos el tema a un lado, no desviemos el tema del video, dejemos un ratito si se puede ver el comentario, no evitemos un poquito eso, ¿no? El entrar en una controversia sobre comentarios o no comentarios. Y si gustan ver el video, están invitados y ya, porfa, ¿no? Porque sí veo como que se enfocan más en el comentario que en el video. Y eso pues es un poco como, para mí, un poco cansadón ver eso. Porfa, ahí les pido un poco de sentido común para ver esto de los videos, por favor. Escucho ruidos, empiezo a escuchar cosas. Cualquier espíritu que se encuentre en este lugar, yo te invito a que te acerques a nosotros. Acércate a mí. Acércate, manifiéstate. Uy. Fue esa puerta, ¿no? No sé, güey. Sí, güey, esta puerta estaba abierta, güey. No, güey. No mames, güey. Oye, esto no está tirado entre camas, ¿no?
¿Qué es? Oh, sentí la adrenalina, todo lo que da. Yo lo veo a Fran tan tranquilo, así como, bueno, no pasa nada. No pasa nada, amigo. Güey, ¿la tele se movió? No. ¿Qué pedo, güey? ¡Ey! ¿Esto fue lo que recuerdo? No sé, güey. Dice que cuando íbamos entrando se movió la televisión. Pues es parte de lo que platican de esa actividad como poltergeist, ¿eh? Los Fran. escalofríos, güey. ¿Cómo estás, Fran? Tranquilo, amigo Ricky. Ok. Es parte de él. Ok, vamos a tomar asiento un poco aquí en este lugar. Se siente... ¿Puedes encerrarnos en este cuarto? Escucho una voz. Escucho una voz aquí. ¿Quieres decirnos algo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos a continuar. En los apagadores. Esos de caché. Oye, David, te asustaste, ¿verdad? Iba a subir primero, pero tú traes la lámpara. ¿Qué dijiste? No. No, hombre. Lugo Álvarez, qué bueno, ¿eh? Eric de Rodríguez, saludos. No os dejaría solos, claro, más al ratito, hay que seguir con esto. De hecho, esta noche quería comentarles algo sobre Fran. Fran, todo tuyo. Ok, amigo Ricky. Mira, déjame decirte que yo sé que no he tenido mucha participación en tus videos. Más que nada, pues quiero demostrar el día de hoy
mi capacidad y lo que yo puedo hacer. Ok. ¿Sí? Entonces, les pido a los dos que vean, escuchen lo que escuchen, no corran. Lo único que les pido es respeto, mucho respeto. Ok. A los muertos y a los espíritus se les tiene respeto más que nada. ¿Sí me entiendes? Sí. Es el, ¿cómo te diré? Mi modo de hacer las cosas son muy diferentes. Entonces el día de hoy voy a enseñarte algo diferente a lo que yo he estado haciendo contigo. El modo que tú te diriges a esos entes, a esos espíritus, antes de hacerlo hay que pedir un permiso. Ok. Entonces hoy lo voy a hacer. Si me lo permites. Claro que sí. Ya nos regañaron. Ya nos regañaron. Nos hablaba de un ritual, algo que él va a hacer. De hecho, va a utilizar su energía y va a hacer, por lo que me viene platicando, que no muchas veces lo hace, es que va a canalizar esa energía. Desde este momento que empiece su ritual, él se va a quedar aquí como receptor. Entonces, no mames, ¿escuchaste? ¿Escuchó? Sí. Me comentaba que sería muy probable que pudiéramos estar ante la presencia de algo fuerte. Yo la verdad no me gustaría salir corriendo y dejarlo. Ya si lo veo él corriendo, pues ahora sí ya me... Amigos, les pido que me ayuden a compartir esta transmisión. De verdad, me ayuda bastante. Oh, bueno, me aguanto la espalda. Empieza a haber movimiento, Señor Todopoderoso, en esta hora, en este momento, te pido permiso a todo el ente y espíritu. Santísima muerte, en esta hora y en este momento, invoco cualquier ser, cualquier espíritu maligno que se haga presencia en esta hora, que así sea. ¿Escuchaste eso? Escuché algo arriba, sí. David. Arriba, güey. Arriba de él. ¿Qué es eso, güey? No sé, güey. No mames, güey. Es una cara. Güey, no mames, güey. No es. ¿Qué es, güey? Perdón. Oh. Mames, güey. Vámonos, güey, ya. Vámonos, güey, vamos.
Aquí están llorando, güey. Estoy escuchando todo, güey. Ay, pues. Güey, ¿qué se escucha? No tenemos que interrumpir. Cállate, güey. Oye, lo veo. Oye, me quiero ir. Mames, güey. Oye, vámonos. ¿Eh? La habíamos cerrado. No sé, güey. Estoy sintiendo mal, güey. También. Acabo de ver a un niño, güey, ahí parado, güey. Estaba un niño viéndonos. Ay, a la verga, güey, sí. Ay, pues, puta madre. Aquí estoy viendo el güey arriba, güey. ¿Dónde? No estoy seguro, pero miré como que algo de sombra. De aquí, ahí casi por el pasillo, güey. Miré que algo de sombra. Hoy estoy llorando otra vez, güey. Cerré mis ojos, güey. Ay, tengo puteros calores. Chingos calores. Vamos a ver qué hay. Digo que no corriéramos nada más. Ve, 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 ve. ¿Qué, Ve, güey? ve, ve, ve. Ve, 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 ve. Ve. Ay, güey. Ay, Güey. hijo de tu madre. A ver, al cuarto, al cuarto, al cuarto, al cuarto. ¿Qué, güey? ¿Qué? No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Se escuchó? Hola. Oh, no, güey. No, 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 no mames, güey. Espérame, güey. Abajo. Escucha, güey. No corras, no corras, no corras. ¿Qué le está pasando? Oye, güey, alguien está llorando.
¿Estás bien? No, todavía no. ¿Eh? Apaga la luz, güey. No corrimos, fuimos a ver qué era. Ay, a la mierda. ¿No es él, güey? ¿No es él? No, él no es. ¿Eh? No sé. No, no le hables, güey. Uy, güey, arriba. Sí, escuchando cosas. Está en trance, güey, está en trance. O sea, está como receptor. Abrió. Hola. Ay, a ver, aquí se escuchó Ricky en este cuarto. Aquí se escuchó, güey. Bueno, tú sabes, güey. ¿Eh? Ah, sí, es cierto, si él es receptor, él puede contestarnos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Necesitas algo? ¿Qué haces aquí? no, güey. Se quejaron. Querido, dijo una palabra. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Creo que Fran no puede contestarnos, güey. ¿Dónde estás? Güey, siento como algo atrás de mí. ¿Te gustaría platicar conmigo? Dijo algo. ¿Puedes acercarte, por favor? ¿Puedes acercarte a nosotros, por favor? ¿Te molesta mi presencia en este lugar?
¿Estás sufriendo? ¿Cómo te llamas? Escucho, güey. Ay, güey. ¿Eh? Ay, güey. Ya la cerré, güey. Ya, mira. Ya está cerrada, güey. Vámonos. Ay, no mames. Uy, güey. Hay algo aquí, güey. Ay, aquí me escuché un ladito. No mames, güey. Ey, güey, Fran, Fran, güey. ¿qué pedo con Fran? Fran. No, güey. ¿No está bien, güey? No sé. Uy, no mames. A ver, ese cuarto de aquí. Verga, se cerró, güey. Ya valió madre, güey. Ya valió madre, güey. ¿Eh? Vamos a salir de aquí. Fran, güey. No, güey. Fran. Hay que mirar algo acá, güey, arriba de la cocina, güey. Algo había aquí en la cocina ahorita parado. Mira, una silueta, güey. Neta, una silueta aquí en el pasillo. Mira, güey. Quédate, güey.
Ay, se está hablando, güey. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Frank? Hay que cerrar este portal. Es desgastante esto, amigo. Por lo mismo no lo hago constantemente, porque me deja muy mal. Vamos a cerrarlo. No estamos corriendo, estamos acercándonos al lugar. Les dije que no corrieran. Pero acercarnos a ellos, no correr de ellos. Arriesgamos. Está mal todo esto, Fran, no sé qué. ¿Qué hacemos? No quieren que cierres, ¿eh? Pues, hombre. Están golpeando en la puerta, güey, de ahí, del sótano. No corran, por favor. No. Para podernos regresarnos. Dos. El maestro Fran es de Catemaco, Veracruz. Él también pertenece al consenso de los brujos. Hoy se manifestó el niño, güey, enfrente del remolino, güey. María, María, muchas gracias. ¿Qué está pasando, güey? No sé, no entiendo lo que está haciendo. Digo que estaba cerrando el portal. Oh, sí. No manches.
Gracias, Faz. Faz 1969. Qué rico huele. Yo creo que nos va a decir algo, ¿no? De lo que pasa aquí, o no sé. Les dije que no corrieran. Esto es algo muy fuerte. Todo esto a mí me desgasta. No física, sino mental. Y esta es mi manera de trabajar. Y así hacen manifestaciones por parte de mí. Cualquier espíritu, cualquier ente del más allá. ¿Qué más quieres saber, amigo? ¿Tú escuchaste algo de lo que nosotros escuchamos? Sí. Como te estaba yo diciendo hace rato, esos muertos que se quedan impregnados en su casa porque no han cruzado ese mundo de los muertos, entonces creen ellos todavía seguir aquí con esa esencia de su casa, de su hogar donde ellos pasaron tiempo y siguen manifestándose porque creen seguir aquí mismo con vida y lo cual ya no es así. Entonces vamos a dejarle luz para que todo lo que se encuentre aquí pueda Pero él se va a seguir manifestando. le dejé luz para a ver si puede trascender y llegar a su destino como debe de ser. Ay, perdón por la tos, me siento como en un plano diferente, es extraño, pareciera que esta casa tiene en su construcción muy extraña, miren el techo, bueno, así estuvo en Ensenada, ¿no? Me imagino que de madera, que por lo regular todas las casas, pero hay algo que Fran quiere mostrarles. Él habla de las energías. La razón por su molestia es que él, al estar descalzo, él absorbe energías. Como yo te comenté, mi modo de canalizar las energías es por medio de la tierra, que es un elemento clave en todo esto. Entonces, al yo sentir las energías, siente uno, o sea, la fuerza, toda esa energía se impregna en uno mismo. Y te voy a demostrar. Véame. A ver. Sí. Te ves cansado, ¿eh? Esto es algo muy, como te decía yo, es mental, desgaste mental, no físico. ¿Sí? Entonces, es cansado, es muy fuerte. Entonces, por eso yo les dije desde un principio que no corrieran, porque iban a ver cosas y percibir cosas más que nada. Escucho ruidos todavía, ¿eh? Y todavía vamos Se van a... a ir disminuyendo poco a poco. Cerraron la puerta otra vez. O la abrieron. Se van a ir disminuyendo poco a poco. Siguen escuchándose porque estamos todavía aquí. Oye, nunca pensé que, o sea, alguien me fuera a hacer eso. O sea, desde que estaba hablando escuchaba más de 3 voces. Sí. O sea, de ti más de 3 voces. Tú dijiste que no corriéramos, pero yo vi un niño ahí,
Ahí había un niño, exactamente por aquí. Vi un niño, lo vi 2 veces, al niño se acercó, escuché su voz en el cuarto de aquí. Nos cerraron la puerta, hubo movimiento, empezaron muchas cosas a moverse. Y sí, amigos, gracias a todos los que me regalaron su like. Muchas gracias, se los agradezco bastante por haberlo hecho. Si les gustó el video, compártanlo. De verdad, Fran, no, mis respetos, lo voy a decir en vivo, Fran, mis respetos. Me gustaría seguir colaborando contigo sí, en muchos más videos, porque la verdad está cañón lo que haces. Yo, o sea, me siento bien amateur a tu lado en cuestión de hacer el ritual que tú haces. Me comentabas que trabajas con espíritus y energías, pero que esto no lo habías hecho antes. Sí, es O sea, fuerte, que está pesado. es fuerte, es fuerte. Me gustaría seguir trabajando, Fran, contigo. Claro. Eres muy bueno en lo que haces. Bueno, amigos, lo voy a decir así porque yo creo que lo merece mi respeto. Si ustedes tienen alguna cosa que quieran saber, lectura de cartas, lo que sea que ustedes necesiten, amarrar, desamarrar, alejar, Conjuros, heridas, acercar, casa. pasta, pactos y todo eso, Así es. pueden buscarlo. Te felicito, de verdad, de todo corazón. Yo no sé, David Acosta, ¿tú qué opinas de lo que viviste esta noche? La verdad no me había tocado vivir algo así, ¿eh? Ok, Es la primera vez que me tocó ver, pues ahora sí que un ritual, yo nunca había estado en un ritual, y menos que se empezaran a soltar las puertas, que nos empezaran a hablar. Sí me ha tocado situaciones sobrenaturales, ¿no? Lo común que miras siluetas, escuchas ruidos, pero lo que vimos allá arriba, eso la verdad que me dejó helado, me dejó helado. La verdad, qué fregón es eso que hiciste. Gracias. no lo habíamos visto. Yo, en lo personal, no lo había visto tan fuerte como hoy, como lo que he vivido esta noche en esta casa. Has logrado hacer que se materialice y eso no cualquiera lo puede. Cualquiera lo hace. Exacto, o sea, mis respetos, Fran. Pueden buscar en Facebook como Fran el Guardián, El guardián, así es. maestro de ciencias Ciencias ocultas. ocultas. ¿Cómo lo pueden contactar? Con el número de teléfono ¿Quieres? 294 132 9266. Perfecto. Así está su número. Como quiera lo vamos a poner en la página. Dice Enrique, ¿tienes sobre la casa maligna? Pues, Fran, estás al millón invitado a lugares que tengo que, la verdad, que me imagino que los dueños quisieran que fueras, ¿eh? Claro que De sí. verdad quisieran que fueras porque Cuando gusten, hay un lugar que se llama la Casa Maligna de Apodaca que está muy, 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 muy pesado. El señor lo sacó se puede decir como una persona grande, como un ente, ¿no? Así, una sombra negra muy grande, lo sacó de la casa y ya no pudo volver, ya una persona mayor de edad, ancianito. Entonces, desde que se fue en la madrugada huyendo, yo esa casa prendieron el radio y me hicieron muchas cosas, ¿eh? Entonces, Fran, estás cordialmente invitado. claro que sí, ahí estaremos. Estamos a la orden, como dicen, y cuando gusten, con confianza. Muchas gracias. Pues yo creo que esta noche hemos llegado al final de esta exploración. Para mí siempre va a ser un gusto compartir con ustedes y que ustedes compartan conmigo su hermoso tiempo. Se me fue el dolor de espalda, ¿eh? Qué raro. Qué raro, he tenido dolor de espalda, ya no lo tengo, ¿eh? Así que nos vamos a despedir, yo creo que con esta postal. Fran, vente para acá, ya eres parte de mis favoritos en esto. No, mi respeto, güey, se lució, ¿eh? Me lo dijo así, he trabajado contigo, te he estado cuidando las espaldas, te he visto como... Pero te voy a enseñar algo. ¿Quieres ver? Así me lo dijo, ¿quieres ver algo? Órale, ahí está. Lo viste. Y lo vi, y lo vi. Así que a todos, muchas gracias, los quiero mucho, David Acosta. Muchas gracias a todos ustedes, principalmente aquí a mi amigo Riquino, que tenemos años sin conocernos y pues en persona, ¿no? Exactamente. Por teléfono, y pues aquí vamos a andar retomando el tema también nosotros, aquí en el área Ensenada,
Vamos a echar una platicada más tarde, Ricky y yo. No sé si va a ser directo o va a ser... El video, vamos a grabar. Vamos a hacer un video O un Instagram, vamos a hablar de eso. sobre cómo fue que comenzó este proyecto. Exacto. Y hemos llegado a Fran. Fran, de verdad no se van a arrepentir cualquier cosa. Aquí está Fran. Los quiero mucho. Nos vemos. Bendiciones a todos. Dice Tokio, David está guapo. Vea que se parece a Berlín, el de la casa de papel. ¡Ah! No, se siente diferente la casa, Mi respeto. Esté más tranquilo. Amigos, a todos los que compartieron, comentaron, donaron, muchas gracias, los queremos bastante. Y saludos para el grupo de las Chabelitas, Stephanie Vargas, Monse López, Panecito, Catrina73, Cubita 666, de parte de Roberto Vargas. Amigo, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana en Tijuana. Pásenla bonito y descansen. Hasta luego.